Versículo 14. Yo voy a seguir con el tema que iniciamos en el Congreso, que es vosotros sois la luz del mundo, y esta sería la parte número 3. Este tema tiene que ver con un enfoque hacia el evangelismo, ¿sí? Y por eso el tema vosotros sois la luz del mundo. Y vamos a leer Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense lo que dice Jesús, así, alumbre vuestra luz, o sea, la luz que hemos recibido de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí los hombres se refieren a los que no conocen a Jesús. ¿Cuál es el propósito? Para que vean vuestras buenas obras, o sea, su calidad de vida, su vida distinta y transformada, y como consecuencia ellos se acercan al Señor y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo hermoso que tú nos has bendecido, Señor, y ahora queremos escuchar tus instrucciones, tu palabra, Señor. Pon palabras en mi boca y abre el entendimiento de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de ayer aprendimos que Dios diseñó un plan perfecto, un plan efectivo y a la vez muy económico para esparcir el evangelio. Siguiendo estos principios que hablamos ayer, no sé cuántos no pudieron estar, si no estuvieron, les recomendamos que escuchen las enseñanzas para que esta tercera cobre más sentido, ¿sí? Pero si nosotros seguimos esos principios que aprendimos, resultará que la congregación estará en una permanente campaña de evangelismo. Fíjese bien lo que dije, permanente campaña de evangelismo. ¿Por qué? Porque cada miembro puede y debe ser la luz a los que están a su alrededor. Yo entiendo las campañas evangelísticas pues tienen lo suyo, sin embargo, las campañas evangelistas, sobre todo de fines del siglo pasado a la fecha, han estorbado, han frenado, escúcheme con atención, el espíritu evangelístico. ¿Por qué lo han frenado? Han estorbado a los cristianos el ser usados por Dios para ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Pues porque todos trabajan durante 6 meses para que se lleve a cabo la campaña y para llevar gente a un estadio para que el evangelista les predique, pero esa es una forma muy limitada de ver el evangelismo. No tengo tiempo para explicar lo que ya expliqué el día de ayer, ¿sí? La Biblia enseña, con las palabras de Jesús y en todo lo que vemos, que cada cristiano debe ser un testigo. Jesús dijo, me seréis testigos. ¿Quiénes? ¿Nada más los evangelistas? No, todo cristiano. Cada cristiano debe ser un evangelista, un testigo de Jesús. Él por eso dijo que somos la luz del mundo. Yo tuve una experiencia que me enseñó en mis primeros años de cristiano, una experiencia dura, triste, porque yo le compartí a una tía mía y ella me escuchó con mucha atención y me dijo, ¿sabes, sobrino? Yo quiero
seguir a Jesús. Entonces me dice, ¿y qué debo de hacer? Y yo le respondí, bueno, el domingo te llevo a la iglesia y el predicador al final va a hacer un llamado para que aceptes a Cristo. Entonces tú pasas adelante, tía, y te entregas a Cristo. Y me dice, ¿y por qué hasta el domingo? Yo le dije, yo he aprendido eso, ¿no? Pues es que así es, tía, así es. Eso fue un lunes. El martes me habló y me dice, oye, sobrino, está muy lejano el domingo. Le dije, pues es que así es, tía. Dice, ok, pasas por mí y vamos el domingo. Ok. Llegó el sábado, o sea, un día previo al domingo, y me dice, oye, sobrino, dice, mira, ¿sí vas a venir mañana por mí? Claro, tía. Ella me dice, mira, mis hijos me están invitando a una fiesta. Es la última borrachera que me voy a pegar, pero mañana voy, y cuando el predicador al final haga el llamado y para aceptar a Cristo, entonces yo paso. Yo le dije, no, tía, no lo haga, pues no, es la última, dice. Y a partir de ahí una vida nueva, me dice. Yo dije, bueno, pues nos esperamos hasta mañana. Pues a medianoche del sábado, hermanos, suena el teléfono, que mi tía había sufrido un accidente después de que salieron bien borrachos y se murió. El auto se volcaron y el auto le cayó a ella encima. La despedazó. Y yo me quedé, dije, Señor, claramente el Señor me habló y me dijo, eso que te han enseñado no es correcto. Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esperar hasta el domingo para dirigir a una persona hacia Cristo? Me dijo, tú no lo hagas, aunque te enseñen así, no lo hagas. Desde ese día no se me va uno vivo. Desgraciadamente, el hecho de que va a venir el evangelista y va a venir en 6 meses, te invita a una campaña, eso ha frenado el espíritu evangelístico en los cristianos. Yo sé que yo puedo abundar un poco más en este punto, pero no puedo hacerlo por el tiempo. Pero eso me pasó a mí. Y yo empecé, todavía yo no era pastor ni siquiera, pero ya Dios me estaba enseñando. Al paso de los años, bueno, yo entendí que Dios había trazado un plan perfecto, dotó de dones y habilidades a todos sus hijos, o sea, a todos nosotros, con 3 propósitos fundamentales dentro del esquema del evangelismo. Esto lo aprendimos el día de ayer. Número 1, nos dio las habilidades naturales para ganar el sustento, o sea, nos pone a trabajar para ganar el sustento para nuestra familia. Pero no solo el sustento para nuestra familia, sino también para apoyar la obra del Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Dentro de todos los llamados por el Señor o salvos como nosotros, Dios escoge a algunos para que seamos pastores, ¿sí? Y estos deben de dedicarse de tiempo completo en la mayor posibilidad. ¿Y para qué? Pues para capacitar a los santos, ¿sí? Como un trabajo muy especial, pero con mucha responsabilidad. Ahora, dentro de estos puntos que he mencionado, que yo desarrollé el día de ayer, el tercer punto es que el Señor nos pone en cierta ciudad, en cierta comunidad, en cierta escuela, en cierto trabajo. ¿Para qué? Pues para hacer luz a los que están en tinieblas. Y ahí es donde entra el principio de evangelismo, porque todos debemos de brillar la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo empecé a entender esto hace ya algunos años. La gente venía y me decía, pastor, ore por mí. ¿Para qué? Yo les preguntaba. Ellos me decían, para que Dios me dé otro trabajo, decían ellos. Porque donde estoy trabajando ahora, o en la universidad donde estoy, o etcétera, está lleno de adúlteros, decían. Está lleno de pervertidos sexuales, está lleno de mentirosos, siempre cuentan chistes obscenos,
La infidelidad es cotidiana y ya no aguanto, pastor. Ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. Y yo me acuerdo claramente cuando le dije a una persona que me pedía oración, yo le dije, a ver, vamos a analizar la petición tuya. ¿Tú quieres que yo ore para que Dios te dé otro trabajo? Me dice, sí. Para que Él te dé otro trabajo donde vas a encontrar exactamente a la misma clase de gente con la que no puedes convivir ahora. Y se quedó así. Le dije, no, más bien le dije, más bien debes tú entender que Dios te puso allí precisamente para que brilles la luz de Jesús, para que seas testigo de Jesús, para que tú los atraigas por tu testimonio hacia los pies de Jesús. Y se quedó así. Y desde aquel entonces, de más de 30 años, no hacemos ese tipo de oración para que Dios les dé otro trabajo. Más bien les explicamos que allí donde están sean luz, porque a donde vayan va a haber adúlteros, va a haber brujos, va a haber de todo. ¿Sí o no? Pero precisamente allí te puso el Señor. Ahora bien, donde tú te desenvuelvas, por ejemplo, si tú eres un doctor, pasas 8 a 10 horas en un hospital, ahí con los enfermos. Bueno, lo más natural es que un médico cristiano gane para Cristo médicos cristianos. ¿Me explico? Lo mismo un estudiante, va a ganar estudiante porque es con los que pasa mucho tiempo alrededor. Si usted es ama de casa, bueno, usted va al mercado, siempre está la oportunidad, porque la conocen. Ay, buenos días, ¿cómo está? Le preguntan a usted y usted dice, no, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Y la vez que empieza a llorar a la señora, ¿qué tiene? Mi esposo me abandonó. El Señor te la está poniendo allí. Y así sucesivamente. La actividad que usted realice, lo más natural es que usted se multiplique, es que usted influencie de alguna manera a los que están a su alrededor, porque usted es la luz del mundo. ¿Me está siguiendo? Ahora, aquí surgen algunas preguntas. Una vez una persona, cuando yo explicaba algo de esto, un hermano me preguntó, oiga, pastor, entonces yo debo predicarles a mis compañeros de trabajo constantemente. Y yo le respondí, sí y no. Y se quedó así, ¿cómo que sí y no? Dije, te voy a explicar qué es lo que les quiero explicar a ustedes. ¿Por qué sí y por qué no? Sí debemos predicar, pero no como yo ahorita lo estoy haciendo, porque a ti no te pagan por trabajar, por predicar, sino por trabajar. Pero ¿cómo les vas a predicar? Les vas a predicar con tu vida, porque una luz no se esconde. ¿Sí? Entonces, sí, le dije, vas a predicar con tu testimonio, pero no vas a estar allí en tus horas de trabajo hablándoles todo un mensaje. ¿Por qué? Porque te van a correr. Una vez estaba yo en una reunión hace años en una congregación que me invitaron y llegó el tiempo de los testimonios y pasó un hermano y dice, hermanos, yo tengo un testimonio, estoy sufriendo por Cristo. Y todos dijeron, amén, gloria a Dios. Y dice, hermanos, me corrieron del trabajo, pero fue por Cristo, dice. Y yo estaba escuchando, ¿no? Y empieza él a narrar. Ustedes saben que yo trabajaba en tal agencia de no sé qué. Entonces yo le compartí a la gente. Y una vez, ¿cómo ven? El gerente llega y me dice, oye, yo te contraté para que tú trabajes aquí, no para que prediques. Y como la Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice, pues yo le dije, pues fíjese que no, yo obedezco primero a Dios antes que a usted. Háganme el favor. O sea, falta de sabiduría, falta de tino, imprudencia, quizás no han sido enseñados y no saben cómo ubicar las cosas, ¿cierto? El último trabajo que yo tuve secular era una empresa muy grande. Yo ya entendía esto, yo ya ministraba algo en la iglesia donde nací.
Y yo sabía que tenía que ser luz ahí. Llegaba temprano, tenía que cumplir con mis responsabilidades. Yo sabía que la gente de alguna manera te empezaba a ver. Y me preguntaban: oye, ¿tú por qué no fumas? Pues porque quiero cuidar mi salud. Se quedaba. Oye, ¿tú por qué no esto? ¿Y tú por qué lo otro? Entonces empezaban a fijar. Y yo sabía que entre ellos decían cosas y se burlaban. Y me decían el monje loco y cosas de esas, ¿no? Ustedes saben. Pero yo sabía que tarde o temprano sucedería lo que efectivamente sucedió. Una vez se me acerca un compañero de trabajo. Yo estaba en mi escritorio y me toca así, me dice: oye, Olivares, quiero hablar contigo. Yo le dije: ¿de qué? Y me dice: es que, mira, es que yo sé que tú me puedes ayudar, me dijo. Es que yo veo que tú eres diferente. Mira, nosotros los lunes llegamos todos crudos y todos mal, y tú siempre llegas bien fresco como lechuga y contento y con fuerza. Y yo dentro de mí dije: ya estuvo con este. Entonces le dije, me dice: háblame, y se sentó ahí y le dije: no, te espero a la salida. Y hablamos, porque yo sabía que a mí me pagaban por trabajar, no por predicar. Entonces a la salida me alcanzó luego él. Y me dice: no, ayúdame. Entonces yo le empecé a hablar de Jesús. Y estuvimos una hora ahí afuera de la empresa y nadie nos podía decir nada. Entonces dije: no, no se me va. Le dije: ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Y me dijo: sí quiero, me dice. Y allí afuera, aunque nos miraran ahí, vente, vamos a orar. Y oramos. Y él se convirtió. Y empezó a llorar el hombre aquel, joven pues como yo en ese tiempo. Entonces dice: mira, Olivares, mira. Dice, y saca un maletín y me enseña así una pistola. Dice: hoy me iba a suicidar, me dijo. Yo dije, me acordé de mi tía. Pero el pastor seguía predicando. Traigan a la gente, traigan invitados. Y yo les doy el mensaje. Dije: no, yo no voy a esperar. Entonces el espíritu evangelístico se frena. Y no debemos permitir eso. El evangelista tiene su función, sí, pero nosotros en sentido dentro del evangelismo, pero desgraciadamente hemos tomado otras cosas que han inhibido desgraciadamente el espíritu de evangelismo. Entonces le compartimos a la gente, le decimos: te invito a una campaña dentro de un mes. No, hermano, no los dejen ir, porque Dios te quiere usar a ti, porque tú tienes la luz de Jesús. El apóstol Pablo, por cierto, este compañero de trabajo se convirtió ese mismo día, lo llevé a la reunión, pero él ya llegó convertido, ¿sí? Por eso en casa de oración es muy raro cuando hacemos un llamado para que reciban a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque hemos enseñado a la gente precisamente eso: ustedes háganlo. Y cuando la gente lo hace, siente que está sirviendo al Señor, se siente útil, porque muchos asumen que a Dios solamente se le sirve como nosotros, como pastores o predicadores. Y ese es un concepto erróneo. Ahora, volviendo un poco al asunto del trabajo, en Colosenses 3:22 el apóstol Pablo dio algunas instrucciones al respecto. Dijo así, Colosenses 3:22: siervos, o sea, aquí los siervos son podemos entenderlo, los trabajadores, los obreros que trabajan en una empresa, en una hacienda, qué sé yo. Dice siervos. Hay una versión que dice obreros o trabajadores. ¿Qué? Dice: obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hay una versión que dice a vuestros patrones. Hay una niña que está, o niñito que está llorando. Si lo pueden controlar, les voy a agradecer mucho. No es por mí, sino por los que están alrededor.
porque luego pierden el hilo del mensaje. Gracias. Entonces Pablo dice: obedeced en todo a vuestros patrones. A lo mejor tú eres un patrón, pero a lo mejor no. Pero ve la instrucción que se dice, que nos da la Biblia a los que tienen un patrón. Obedézcanlos, dice, no sirviendo al ojo. Están en sus trabajos, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, o sea, tomando en cuenta a Dios. Luego dice el versículo 23: y todo lo que hagáis, volteen hacia acá, y todo lo que hagáis, está hablando del trabajo, en el contexto del trabajo, ¿de acuerdo? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Entonces sí puedo servir al Señor a través de la actividad o del oficio, la profesión que yo tengo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el concepto se complementa, ¿sí? Como si fuera para el Señor, porque en realidad es para el Señor y no para los hombres, aunque tú de ahí recibes tu paga. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Fíjense lo que está diciendo Pablo, que en tu actividad, lo que hagas, cualquiera que ésta sea, ahí debes hacerlo todo de corazón, para Dios, porque allí Dios te puso y lo está sirviendo. ¿Cómo? Brillando la luz de Jesús. Pero ¿cómo, en qué sentido se brilla la luz de Jesús en nuestras comunidades o donde estemos? Bueno, precisamente mostrando los resultados de una vida nueva, mostrando la transformación que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, mostrando las virtudes cristianas. Me estoy refiriendo a cosas como la honradez. Un cristiano tiene que ser honrado. Si en el sobre de la paga, si te pagan de esa manera, se equivocaron con 100 pesos, pero de más, ¿qué tienes que hacer? Regresarlos. Una vez me encontré una cartera, iba con una cartera y estaba así de gorda. Yo iba manejando, iba mi padre en ese entonces vivía, y entonces yo la vi en medio de la calle y me paré y me dice: oye, hijo, ¿viste algo así como? Le digo: sí, es una cartera. Y me paré. Entonces fui, la tomé, me fui a donde estaba mi papá de este lado y le dije: si es una cartera, papá. Le dije: mira. Y la abrí delante de él. A ver, vamos a ver. Y la abrí, estaba llena de billetes así, mira. Estaba gorda la cartera. Entonces dije: a ver, vamos a ver si tiene una identificación. Y sí, tenía el IFE. Entonces, era una mujer. A ver, fulana de tal, calle tal. Pues es esta calle. El número, y era el número ahí enfrente. Entonces le digo: espérame, papá. Y voy y toco. Y sale una señora: ¿qué se le ofrece? Le digo: es que me encontré esta cartera y aquí trae esta dirección. Entonces la ve y pues aquí ve la dirección en el IFE. Y la señora le grita a su hija: hija, ven, tu cartera. Y yo dije: híjole, no vaya a pensar otra cosa, porque luego anda uno a veces de honrado y qué cosas, ¿no? Bueno, sale la joven, y era una joven que le había dado poliomielitis, salió con unas muletas. Entonces: mi cartera, ¿dónde la encontró? Le dije: estaba a media calle. Y me mira así, y la señora me mira, pero se me quedaron mirando así, como diciendo: ¿y dónde salió? ¿Por qué? Porque no es común eso. Bueno, si tú eres honrado, vas a ser responsable en tu trabajo, vas a llegar temprano, vas a producir, vas a ser íntegro, vas a ser responsable,
vas a ser diligente en tu trabajo. Y mira, hermano, Jesús tiene razón, eso es brillar la luz de Jesús. No puedes pasar inadvertido, es imposible. Así como una luz no puede pasar inadvertida, pero se pone encima, dijo Jesús, para que alumbre a todos los que están alrededor. Y Dios nos ha puesto allí precisamente para alumbrar la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo entiendo que algunos van a decir algo así como: ay, hermano, qué difícil es eso. Pues sí, sí es difícil, pero no imposible. El día de ayer hablamos extensamente de cómo Daniel fue de una manera ilógica. Dios nos ordena que seamos santos y luego nos pone en lugares en medio de puros paganos. Y eso fue exactamente lo que hizo con Daniel. Lo llevó a Babilonia y lo puso en medio de brujos, de borrachos, de todo. Pero ahí él fue luz para todos los que estuvieron a su alrededor. Y la historia terminó que el rey dijo: hey, todos los de aquí, de este imperio, de este reino, ahora de aquí en adelante todos van a honrar al Dios de Daniel, dijo. Ahí está. Pero no escondas la luz, no la escondas. Leímos en Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón, estando allí para el trabajo que iba a estar junto al rey, él propuso en su corazón no contaminarse, dijo. O sea, antes de salir a su trabajo, él cada mañana, cada día oraba a Dios y él propuso en su corazón no contaminarse. Cada día que tú salgas, proponte en tu corazón no mentir. ¿Cuántos son vendedores? No le mientan al cliente, por favor. No le echen mentiras que el carro vuela. Bueno, va a haber gente tan ingenua que va a pensar y va a creer que el carro vuela, porque hay unos que son re buenos para vender. Pero no echen mentiras. Yo sé que en los cursos que les dan de ventas los enseñan a mentir, los enseñan a manipular a la gente. No lo hagas, no tienes que hacerlo. Tú confía en el Señor, di las bondades del producto que venda, pero diles la verdad. Y Dios te va a bendecir si tú eres honrado y si tú eres íntegro. Uy, no voy a vender nada. Bueno, entonces le vas a creer a tus profesores de mercadotecnia o le vas a creer al Señor. Ese es el problema. Pero al rato va a llegar un cliente y te lo va a decir en tu cara: me mentiste. Usted me prometió una pantalla gratis y le compraba una licuadora. Y te va a decir en tu cara: mentiroso. ¿Y con qué cara le vas a decir que Jesús murió por sus pecados? Daniel capítulo 2 versículo 2. Vamos a ver a Daniel en medio de todo ese tipo de gente y vamos a ver cómo se comportó, qué hizo. Daniel 2:2 dice, aquí en ese versículo vemos que Daniel estuvo rodeado de magos, hechiceros, astrólogos, porque dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Aquí caldeos es un sinónimo de hechiceros. Todos esos eran los compañeros de Daniel en su trabajo, así como en tu trabajo, ¿sí? Para que le explicasen sus sueños, dice. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Acuérdense que Daniel estaba allí y ya, pero ahí estaban también todos esos brujos, ahí estaba hasta Walter Mercado, ahí estaban los astrólogos, ahí estaba con sus vestiduras y cuánta cosa, ¿no? Pero Daniel ahí estaba también y él los miraba y no decía: ay, padre, sácame de este lugar, ya no, mira nomás ay, no, tranquilos, no se asusten. Son así porque no conocen a Dios. Nada más acuérdate cuando tú eras así. Bueno, capítulo 4 versículo 30. Ahí se ve que Daniel tuvo un patrón soberbio, orgulloso,
¿Cuántos tienen un patrón así? Algunos dicen, yo. Bueno, vamos a verlo. Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Qué soberbio, qué arrogante para mí, yo. Así son muchos patrones. Y probablemente te miren así como, tú eres mi trabajador y hasta te menosprecian, pero no lo tomes a pecho. No lo hagas. No te des por ofendido. Si te hace un bien, si él te hace un mal, tú hazle un bien. Me acuerdo una vez un hermano que llegó con, pastor, ora por mí, porque no sé qué hacer, porque fíjate, él era subgerente de un banco. Y dice, es que el gerente nunca está y me deja a mí que yo le haga todo el trabajo y él se va con sus amigos. Y yo le dije, pues sigue haciéndolo. Y me mira así, no, pero ¿cómo? Yo recibo salario de subgerente, tú sigue haciéndolo. Y me doy la vuelta y me voy y él se queda. Después me buscó y me dice, oye, ¿por qué me dijiste eso, pastor? Hazlo. Le expliqué un poco más. Le dije, Dios te está dando la oportunidad de que aprendas todo lo que un gerente hace. Y se queda, pero hazlo como para el Señor. Y lo dice, pero sigo recibiendo salario de su... ¿Lo vas a hacer o no? Me dice, ok, pastor, lo voy a hacer. Pasaron como 6 meses y yo lo miraba de lejos en la conga y le decía, ahí va. Ya sea así sus muecas, ¿no? Un día me llama por teléfono, así, pastor, Chuy, ¿qué pasó? ¿Te pasa algo? No, dice, no, qué tremendo. ¿Qué crees? Corrieron al gerente, ya sé, no me digas, ahora eres tú. ¿Cómo sabes? Pues eso es lo que yo te traté de enseñar. Dice. Y ahora es un altísimo ejecutivo, ya no de un banco en México, sino en Estados Unidos. Pero brilló la luz de Jesús. Yo le decía, un buen semblante. Es que me es difícil cuando me dice, me voy a ir con una comida con los amigos, llamas esto, haces esto y lo otro, y me acordaba y me costaba trabajo, dice, pero sí, cómo no, sí. Pues un día los jefes del banco se dieron cuenta y lo corrieron, y al primero que lo llamaron a él. Pero si él se hubiera quejado, hubiera llorado, hubiera ido a... ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Brilló la luz de Jesús, influenció, secretarias se convirtieron, o sea, así funciona, hermanos. Y ahí estaba Daniel con un patrón bien soberbio, pero él se permaneció allí. Capítulo 5 de Daniel. Fíjense cómo esta escritura nos empieza a mostrar cómo a su alrededor había de todo. Leamos Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Allí hubo transición de autoridad, de reinos, de reyes. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, o sea, la crema innata de Babilonia. Y en presencia de los 1000 bebía vino, dice, o sea, se emborrachaba. Pero miren el versículo 2. Belsasar, el rey, con el gusto del vino, o sea, ya medio borracho, mandó que trajesen los vasos de oro, pongan mucha atención, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y Daniel ahí presenciando esa blasfemia y esa profanación, pero nunca perdió el control, nunca perdió el dominio y les dijo, hijos del diablo, se van a ir al infierno. No prediquen así, hermanos.
Así no es. Se creen muy Juan el Bautista algunos, pero Juan el Bautista era Juan el Bautista con una misión muy distinta a la de ser un testigo de Jesús. Sigo leyendo. Versículo 3. Entonces dice: fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, borrachos e idólatras. Y Daniel seguía ahí. Y no le pidió oración a nadie para que Dios le llevara a un trabajo santo, porque no existen. Y ahí estaba. Seguramente pasaban. ¿Se imaginan ver los vasos que usaban los sacerdotes? Las cosas, los utensilios. Ver que ellos estaban burlando, usándolos y riéndose. Y él era uno de los asistentes del rey. Llegó a ser, dice en Daniel, en el libro de Daniel, que él llegó a ser 3 de los gobernantes más importantes de todo Babilonia. O sea, ya tenía autoridad. Sin embargo, él se dominaba, no hacía sus desplantes y siguió brillando la luz de Dios en su vida. Esto es difícil, ¿no? Sin embargo, Daniel lo pudo hacer. Y en ese tiempo Daniel era un joven. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ese poder se refiere al poder de testificar, no tanto de señales y milagros. Está incluido, pero ahí el énfasis es poder. Me seréis testigos. El poder para ser testigos en Jerusalén, donde quiera podemos ser testigos de Jesús. Sí, Daniel sirvió al Señor en medio de gente muy parecida a la que te rodea a ti. ¿Lo alcanzan a ver? Sin embargo, Daniel, que conocía a Dios, se guardó de contaminarse. Mostró las virtudes. Dice que buscaron ocasión, empezaron las envidias porque él ascendía, subía de rango, de importancia en el reino, y las envidias surgieron de todo ese tipo de gente y quisieron destruirlo, pero dice, no encontraron nada con que lo pudieran acusar, porque era un hombre, un joven sin vicios, y era fiel, dice, a todo lo que el rey le encomendaba que hiciera. Cuando tú haces esto en las actividades que hagas, vas a ser de los mejores en tu trabajo, vas a ser de los mejores estudiantes, porque vas a reflejar la luz de Jesús. Y Daniel, ahí en medio de toda esa gente, pudo brillar la honradez, la integridad, la responsabilidad, la diligencia, la fidelidad, la inteligencia espiritual. Pablo oraba por los colosenses y les decía: yo oro para que el Señor les dé inteligencia, dice, espiritual. Tú puedes saber mucho de la Biblia, pero si no, puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes inteligencia espiritual, si no tienes sabiduría y no sabes aplicar el conocimiento, hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no saben aplicar el conocimiento porque les falta la sabiduría de Dios. Ahora, recordemos que junto con Daniel, cuando fueron llevados a Babilonia, ellos fueron llevados prisioneros, pero Dios lo permitió, y allí brillaron la luz de Jesús. Pero recordemos que Daniel estaba con otros 3 jóvenes, que después se desarrolló una historia alrededor de ellos, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a leer en Daniel 1:17. Aquí vemos cómo había otros 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que les habían puesto esos nombres el rey Nabucodonosor. Y mira, incluyendo a Daniel, dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos, ahí está donde yo saco que Daniel era un joven, a estos 4 muchachos Dios les dio
conocimiento. Aquí conocimiento significa entendimiento. En el hebreo significa sabiduría. ¿Qué les dio Dios? Sabiduría. Pero hay que buscarla y Dios te la da. Ante toda cosa dice, adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría, dice. No sabes cómo solucionar. Mira, yo les puedo contar un montón de testimonios, hermanos, pero el tiempo no me alcanza y a veces me desespera. Pero una vez un hermano tornero, había una máquina, había un trabajo que había que sacar y algo pasó y él era el encargado y no sabía cómo hacerlo y tienes que arreglarlo. Entonces dijo, permítame unos segundos, voy a ir al baño. Y dice, pues yo no tenía ganas, dice, pero me fui al baño a orar. Y le dije, Señor, por favor, le dijo, dime dónde está la falla. Y me dice, pastor, ¿me puede creer que Dios me habló? Le dije, claro, ¿cómo no te voy a creer? Mira, me dijo la pieza. Cuando salgo del baño, dice, yo llego directo, agarro la computadora, empiezo a mover allí, aquí está la falla. Le empiezan a escarbar, sale, era una pieza. La reemplazamos y empezó a funcionar. Y el jefe, el dueño del taller se le quedó mirando. ¿Cómo supiste? Dice, Dios me dijo. Y todos. Claro, va a haber quien se siga burlando, ¿no? Pero fue real. Dios le dijo. Y ellos tenían sabiduría, pero no solo sabiduría. También dice que tenían inteligencia en todas las letras. Aquí significa conocimiento literario, o sea, de las ciencias de la vida cotidiana. O sea, eran estudiosos, no eran flojos, ¿sí? Estudiaban, leían. Y dice, inteligencia en todas las letras y ciencias. Aquí ciencia, en el hebreo es una palabra que nos describe lo que significa ciencia aquí. Y significa capacidad, póngame atención, capacidad de naturaleza técnica, fíjense qué cosas, y habilidades especiales en el diseño de algún objeto. Órale. Esa es la definición de ciencias del hebreo Jokmah. Déjenlo así. Pero así nosotros leemos ciencias. Bueno, nuestro idioma, como muchos otros, son muy limitados. Por eso a veces es bueno para cuando estudiamos la Biblia, queremos profundizar un poco más, podemos ir a los idiomas originales. Y esto significa capacidad de naturaleza técnica o de habilidad especial para el diseño de algún objeto. Hasta inventores salieron estos. Claro que se distinguieron, pero también tiene un significado aquí esta palabra hebrea, y es firmeza, pongan atención, firmeza para tomar decisiones correctas. Eso está bien interesante. O sea, firmeza para tomar decisiones correctas que demuestran madurez. Eso significa el término. Firmeza para tomar decisiones correctas. No cualquier decisión. Significa que a pesar de que eran jóvenes, lo meditaban. Y claro, se sentían mal cuando veían que agarraban los utensilios del templo de la casa de Dios y a lo mejor entre ellos decían, ¿ya viste lo que está haciendo el rey? Cálmate, Sadrach, espérate, no hagas lío. No, pero es que tranquilo, agarra el control de ti mismo. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Tenemos que pensar cómo debemos de reaccionar. No, hermanos, esos cuatro, en medio de toda esa gente, Dios los honró porque honraron a Dios. Y terminaron, ¿cómo terminó la historia? El rey diciendo, no, pues el Dios de estos hebreos es el Dios de los dioses, para que vean vuestras buenas obras. Si tú dices, ay, pues yo no fui dotado de mucha inteligencia, pídele a Dios sabiduría. No sé cómo solucionar este asunto. Y esto no solo en el trabajo, hay problemas en la familia que son difíciles, ¿sí o no?
Oren, pídanle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para saberle hablar a mi hijo que tiene 16 años, está bien rebelde, no sé cómo acercarme a él. Pídele sabiduría y Él te la va a dar. De nuevo, me falta tiempo para contarles testimonios. Y dice que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estoy en Daniel 1:17. Fíjate, no solo los dotó de habilidades naturales que les ayudaron a desenvolverse en el trabajo, sino aparte, como creyentes en Dios, les dio dones espirituales. Y dice la Biblia que todo cristiano, que el Espíritu Santo nos ha repartido dones como Él quiere. No solo los 9 dones espirituales de 1 Corintios, palabra de ciencia, conocimiento, profecía, no. Esos son para funcionar dentro de la iglesia, pero también da dones espirituales para relacionarnos con todo el mundo. Y esa es la oportunidad que nos da el Señor para brillar la luz de Jesús. Ahora, vamos a Daniel 1:18, sigamos ahí. Estamos con aquellos 4 compañeros de Daniel, aquellos 3. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, o sea, estos 4. Y el rey habló con ellos. Déjeme decirle que el rey Nabucodonosor era un hombre que, aunque era pagano, pero era un hombre muy culto. No era cualquier persona así sencilla. No, tenía conocimientos de todo. ¿Sí? Entonces los entrevista, les dice: a ver, tráigame los que capturaron, pero escójanme 4. Y eran ellos. Miren lo que dice. Y el rey habló con ellos. ¿Qué habló? Pues les hacía muchas preguntas y los observaba, porque él quería gente honrada para ponerla como administradores, porque sabía que sus compañeros eran unos ladrones, tranzas, irresponsables. Él era igual que ellos, pero pues a quién le gusta que le roben en su reino o en su negocio. Y él quería gente diferente. Y dice: y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. O sea, no solo ellos los escudriñaron, no solo ellos los entrevistaron, el rey los estuvo observando. Y dice: y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron, ¿dónde? Delante del rey. En todo este asunto de sabiduría e inteligencia, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, miren esto, lo que viene a continuación, hermanos: los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque en ellos habitaba un espíritu superior, dice más abajo. ¿Qué espíritu era? El Espíritu de Dios. ¿Cuánto tienen el Espíritu de Dios? Nunca te apoyes en tu propia prudencia. No, yo puedo, así medio triunfalista o envalentonado. No, tranquilo. A lo mejor está difícil. Si el patrón te dice: oiga, quiero que hagas esto, va a estar difícil. Probablemente sí, pero voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero tú estás acá diciendo: yo sé con quién le voy a decir que me dé sabiduría, que me dé palabras. Entonces tú vas con el Señor y le pides, solucionas aquello, y el patrón te va a ver así como el rey, decir: no, mira, conozco un hermano allí de casa de oración, que él trabajó en una empresa importante, ¿sí? Y él entró como un empleado sencillo, terminó siendo el asistente del dueño, era un alemán.
Y a veces cuando platicamos, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, no, pues el Señor me ha bendecido, pastor. Dice que el patrón, dice, es un alemán, así es así muy serio. Habla bien español, dice, pero es así como, le digo, más o menos así son. Pero ¿y qué pasa? ¿O cómo te va? Me dice, no, pues yo sé como que a veces me prueba en mi integridad, porque a veces me da mucho dinero para que lo meta a la caja fuerte o que lo lleve al banco, etcétera, ¿no? Y como que me está observando. Entonces me dice, muy bien. Dice, y un día me dijo, ¿sabes una cosa? Te voy a poner como el encargado directo de la empresa, porque yo sé que tú no robas. Dice, como sé que muchos me roban. No, yo no robo, le dijo. Por eso te estoy poniendo. Pero ¿y cómo sabe que no? Dice, no, pues te estoy viendo, te he probado, le dice. O sea, empezó a brillar la luz de Jesús. Y un día me dice, pastor, ya llevo a 7 que me ha tocado despedirlos del trabajo. A 7 por ladrones, por irresponsables o lo que sea. Y Dios me ha dado mucho favor con el patrón. Un hombre grande, pero ¿qué creen que pasó? De esto hace como 2 meses. Me dice, oye pastor, ¿qué crees? El dueño, el alemán, dijo, no, pues yo ya soy un hombre viejo, ya voy a cerrar la empresa, la voy a vender y les voy a dar su liquidación. Yo duré 15 años trabajando con él y le fue muy bien, compró su casa, tiene o sea, materialmente pues bien. Dice, ¿qué crees? Dice, ¿qué pasó? Vendió y se fue. ¿A dónde? Nadie sabe. Nos robó, dice. Qué injusto, ¿no? ¿No les parece injusto? O sea, él no solo lo enriqueció, porque la producción se disparó 2, 3 veces por cómo dirigió, sino que cuando el hombre ya se hizo viejo, se quiso jubilar, vendió y se fue y te dio algo, pues nos dijo que nos iba a liquidar, pues sí nos liquidó, dice. Le dije, mira, no te preocupes, le dije, una persona como tú, donde quiera tiene cabida. Y pues pasó 1 mes y medio, y un día platicando con un hermano de allí mismo de la congregación, me invitó a comer. Dijo, pero antes quiero te veo allí en mi negocio. Y llegamos, no, pues es una empresa bien grande. Y empezamos a platicar. Y yo le pregunté, oye, pues aquí necesitas tú gente cristiana, gente que... Dice, sí, tuve uno, pero me robó. Y era de casa de oración. Dice, pues usted lo conoce. Yo dije, híjole, esa es la mala onda. O sea, allí ya tú dices, dice, pero hay otros. Mira, el de diseño, la secretaria, la principal y este otro, esos son, no tengo queja alguna. Entonces le dije, entonces tú necesitas personal. Y me dice, sí, y que me acuerdo del hermano ese. Le dije, mira, yo conozco un hermano en la iglesia, así, mándamelo para hablar con él, me dice. Y se entrevistan. Termina dándole el trabajo. Y yo le dije, te voy a decir algo. Le dije al dueño, con este hombre, tú puedes descansar totalmente. Fíjense hasta dónde puede llegar. Ahorita ya es, en una semana, ya es el encargado de todo aquello. Yo le dije, no vayas a fallarle al Señor. No, pastor, dice, yo estoy bien convencido. Yo tengo mis convicciones bien firmes. Hermanos, él es un hombre sencillo y Dios lo ha bendecido.
Obviamente eso la gente lo ve y constantemente lleva gente. ¿Por qué? De su trabajo y donde está ahora. ¿Por qué? Porque brilla la luz de Cristo, hermanos. ¿Están captando la idea? Y eso es exactamente lo que el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? La que Él nos dio. La luz del Evangelio y la transformación, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que, hermanos, con estos 3 mensajes están sentadas las bases. Ya los pastores aquí se encargarán de abundar más, porque Efesios 4:11 dice que Dios dio dones a los hombres y Él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así dice Efesios 4:11. 5 ministerios principales para capacitar, para perfeccionar a los santos. Así dice, ¿verdad? Efesios 4:11. Creo por ahí debe estar en la pantalla. Para perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Perfeccionar a los santos. ¿Qué significa perfeccionar? Significa capacitar, significa equipar, significa dirigir, significa dar herramientas. Luego dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa la obra del ministerio? Para hacer todo lo que la iglesia tiene que hacer. Y entre ellos, el más importante, la tarea más importante: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ser luz de Cristo. Pero es responsabilidad de los pastores capacitarlos a ustedes. ¿Qué es lo que yo ahorita estoy haciendo? Capacitándolos, equipándolos, dándoles la pauta bíblica para que ustedes entiendan, y que cuando estén en medio de donde están, no se turben, que no digan: es que no sé qué hacer. No, es que el Señor te va a decir, y tú le vas a pedir la sabiduría al Señor, y tienes al Espíritu de Dios. Así es que esta iglesia debe ser una iglesia que esté en campaña evangelística continuamente. Yo sé que el crecimiento que ha habido aquí es producto de eso, pero no debe de detenerse. ¿Por qué? Porque por naturaleza debemos de ser testigos de Jesús. Amén. Vamos a terminar haciendo una oración por el lugar donde tú trabajas, por la ciudad donde vives, ¿sí? Por la universidad o la escuela donde vas, para que con este entendimiento tú ya sabes que el Señor te plantó ahí para que ahí brilles, ¿qué? La luz de Jesús. Y las oportunidades van a ser innumerables, hermano, porque una luz no se puede esconder. Amén. Pónganse de pie. Primero vamos a orar por todos aquellos que tienen un trabajo donde reciben una paga. ¿Cuántos de ustedes tienen, trabajan que reciben una paga? Pues bastantes, casi la mayoría. Ok, ¿entendieron el mensaje? ¿Sí entendieron el mensaje? Es muy importante, ¿sí? Porque si no, tú vas a seguir frustrado, no vas a entender el propósito por el cual estás ahí. Ahora, hay veces que el Señor sí te mandó a tu lugar, pero ese es otro asunto. Pero por lo pronto, tú debes de estar consciente que allí donde estás, ahí te puso Dios. Y todos los días pídele al Señor antes de salir: Señor, guárdame, dame sabiduría para hacer mi tarea. Si veo algún compañero desanimado, a lo mejor allí levemente: ánimo, ¿quieres que te ayude o algo? Con diligencia. Cuando se trata de asuntos de dinero y de compras, sé íntegro. ¿Sí? Vamos a orar.
Yo sé que Dios quiere bendecirnos a todos. Desgraciadamente no todos se dejan, porque no todos tienen el mismo nivel de obediencia. Dios quiera, yo le pido al Señor que todos los aquí presentes sean obedientes a la palabra, pero también sabios en su caminar y respetuosos del patrón, aunque sea orgulloso. Y no le voltees la cara a los adúlteros, ni a los borrachos, ni a los idólatras. Trátalos como seres humanos, ¿sí? O sea, no digas, ay, ahí está, ay, es un idólatra. Pues así eres tú. O sea, utiliza la inteligencia espiritual para no menospreciar a esa gente que necesita a Jesús. ¿Saben qué dijo Gandhi? Mahatma Gandhi, sí, saben, gran estadista. Y bueno, él se fue a Inglaterra a estudiar. Él fue abogado, pero el hogar donde los hospedaban, como una casa de huéspedes, eran cristianos. Y pues por ahí se encontró una Biblia y él empezó, eso lo narra él, y le empezó a leer y decía, me gusta el mensaje de Jesús, decía él. Pero luego ya miraba a los cristianos de ahí y decía, me gusta el mensaje de Jesús, pero no me gustan los cristianos, decía. Un día él dijo, yo voy a ir mañana domingo a una iglesia cristiana. Y llegó a una iglesia. Y cuando entró, se le acercó a alguien y le dijo, disculpe, pero esta es una iglesia para blancos. Hay otras iglesias donde lo pueden recibir a usted como negro. Dice, yo salí de ahí totalmente decepcionado de los cristianos, no de Cristo. Su mensaje es, pero los cristianos no me gustan, dijo. Jamás se convirtió. Fueron piedra de tropiezo. No seas tú piedra de tropiezo. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de mis hermanos a quienes tú les has dado habilidades, dones, talentos, y que por medio de esa preparación que tú permitiste darles, ellos obtienen los recursos para sostener su familia. Ellos están ahí en sus trabajos, aún siendo dueños del mismo negocio, de la misma empresa. Hay gente alrededor de ellos que no te conoce. Gente como la que estaba al lado, junto al rey, donde estaba Daniel, aquellos jóvenes que brillaron tu luz. Así, Señor, alumbre la luz que tú has dado a mis hermanos y a todos, para que la gente vea que hay una esperanza de vida nueva, de una transformación. Señor, que las virtudes que tú has desarrollado en sus vidas sean manifiestas cada día. Por eso, Señor, damos gracias. Damos gracias porque ahora entendemos un poquito más. Perdónanos, Señor, si hemos estado renegando del trabajo, del patrón, los compañeros, que a veces nos ofenden o nos hacen trampa, o tantas cosas, Señor. O a veces como patrones nos quejamos de los empleados porque nos roban, porque pues es que necesitan a Jesús, ellos no pueden hacer otra cosa. Señor, por eso damos gracias ahora, con más entendimiento, por el trabajo donde me has puesto. Dile al Señor, gracias, Señor, por el lugar donde ahora estoy trabajando. Gracias por mi patrón, aunque difícil, Señor, pero dame sabiduría para saber cómo lidiar con él, cómo tratarlo a él. Ayúdame, Señor. Y quiero ser responsable, quiero ser diligente, aunque me dieran otras tareas que no me corresponden y aún teniendo el mismo sueldo, quiero verlo como una oportunidad para aprender otras cosas. Y tú me darás la gracia, me darás la sabiduría, Señor,
y bendecirás toda obra de mis manos. A los estudiantes igual, gracias Señor por la escuela donde los has puesto. A las amas de casa, por el barrio, la ciudad donde te ha puesto el Señor, dale gracias a Él. Dile: Señor, gracias. Quizá yo me he estado quejando, quizá quiero algo mejor materialmente hablando, pero por ahora estaré contento con lo que tengo. Bendigo a mis vecinos, Señor, y que aunque a veces sean difíciles, oraré por ellos. Solamente queremos reflejar la luz de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser inspiración o atracción para que otros te conozcan. Y líbranos, Señor, de ser tropiezos. No queremos que ninguno tropiece como le pasó a ese hombre, que quedó grabado en la historia, sí, pero en la historia también quedó grabado del tropiezo que fueron los cristianos con los que él tuvo contacto. Y esto es penoso, Señor. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz en medio de la oscuridad. Con todo esto, Señor, yo sé que tú bendecirás esta congregación. Esta congregación será una congregación de evangelistas, pero conforme a lo que nos has enseñado en estos días, Señor, testigos de Jesús. Y eso sin duda que va a ser inspiración, y muchos vendrán y vendrán y vendrán y te conocerán, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, bendice todo lo que ellos hagan. Guárdalos del mal, así como tú oraste, Jesús. No ruego que los quites del mundo, porque tienen que ser luz del mundo, sino te ruego que los guardes del mal. Guárdalos, Señor, de todo mal. Hay mucha maldad en este mundo. Guárdanos, Señor, a todos de esa maldad de este mundo, que no nos arrastre la maldad de este mundo. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante nos darás muchas oportunidades para mostrar la integridad, y eso hablará de la obra que tú has hecho en nuestro corazón. Muchos empezarán a mostrar responsabilidad, diligencia, honradez, y eso va a llamar la atención, porque eso no es común en el mundo malo. Pero tú eres un Dios bueno, Señor, que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y quieres usarnos. Usa, Señor, a todos tus hijos. Pon tu mano en el hombro de tu vecino y ora por él. Allí en el hombro de tu hermano que está adelante, traza a un lado y pídele al Señor: Señor, guarda a mi hermano, úsalo. Gracias porque tú sigues trabajando en su vida, en su corazón. Si no tiene trabajo, Señor, dale un trabajo. Necesita sostener a su familia, Señor. Pero al entrar en este nuevo trabajo, irá con una visión nueva, con mucho entendimiento. Y yo sé que tú vas a bendecir a tus hijos, Señor. Bendice al joven que está junto a mí, a la señorita, al varón, a la señora ama de casa, a la mamá, al estudiante, a todos, Señor. Tu bendición sea sobre tu heredad, Señor, sobre tus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.